presentación. Te saludo, Rashid. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Conectados por Vos. Bien, bien. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y la presentación. Lo dijiste todo. Sí, tuve la posibilidad de trabajar 7 años fueron puntualmente, entre 2011 y 2018 con Diego en Emiratos Árabes. Y bueno, eso traté ahora de volcarlo como experiencia paralela a lo que me pasó a mí y cómo fue su recorrido profesional allí en el Golfo, y en un libro que, gracias a Dios, se ha terminado la primera edición, se ha agotado la primera edición, que se empieza a distribuir ahora el 25 de noviembre, y bueno, esperando a las presentaciones y demás, que hay varias cosas preparadas que creo que van a ser lindas, entre una serie de homenajes que en todo el mundo se van a realizar para Diego. Hola Rashid, ¿cómo te va? Te habla Marcelo González, un gustazo. Lo primero que te quiero preguntar es ¿en qué función trabajaste cerca de Maradona? ¿Qué tal, Marcelo? A ver, yo no trabajé para Maradona, sino yo era gerente de medios del club de Al-Wasl cuando Diego llega. Yo había trabajado antes en otro club del Golfo que es Al-Nasr en Arabia Saudita, y luego había pasado al Wasl. Y bueno, fui gestor de contenidos, hacía de todo un poco dentro de la oficina de prensa, una oficina muy pequeñita de 4 o 5 personas en Al-Wasl, y yo era el encargado justamente en la etapa que estuvo Diego de difundir lo que eran las tareas de Diego, especialmente hacia el mundo latino. Luego, cuando Diego deja el club, que él pasa a ser embajador honorario de deportes de Emiratos Árabes, puntualmente de Dubái, yo pasé también a trabajar en el Dubai Sports Council, que es algo así como el Ministerio de Deportes de Dubái, con la misma tarea, simplemente seguir su trabajo y difundirlo en inglés y en español, que es lo que no había, no existía en ese momento. Si te trasladás a 2011, es muy poco lo que había en varios idiomas, especialmente en clubes de fútbol, y bueno, esto fue un poco la pequeña revolución que produjo no nosotros, sino Maradona en el Golfo Árabe, y tratar de difundir lo que él hacía de allí, porque si no, no se hubiera sabido casi nada, y hay mucho que no se supo, y justamente es la idea de este libro que está ahora lanzándose. Rashid, ahora te voy a preguntar, a ver si nos podés contar alguna de las historias. Obviamente no te vamos a spoilear el libro, ni mucho menos, pero lo primero que me surge preguntarte es ¿cómo cambia tu vida, la tuya? Estar tan cercano y tener la obligación de contar casi el paso a paso de la vida de Diego en Emiratos Árabes, con todo lo que eso significa, ¿no? Un espacio tan lejano, o creemos nosotros, tan lejano a lo que son nuestras costumbres. Sí, el cambio fue puntualmente, especialmente para él y su equipo de trabajo, un cambio total de costumbres, de religión, de cultura. Eso fue lo más apasionante, creo yo, de ese recorrido, porque Diego, siendo un personaje tan particular y tan popular alrededor del mundo, llegar a ese cambio drástico de cultura, religión, de costumbres, hasta de comidas, de horarios, porque estaba a 7 horas más de Buenos Aires, de sus contactos. Y sí, el cambio fue, tal cual vos lo decís, importante, y fue un desafío bastante más sencillo de lo que se podría prever. Es más, cuando yo empecé con la tarea, muchos colegas, especialmente cercanos a Diego, de Argentina, me decían, te va a resultar difícil, ten cuidado con esto, con aquello. Y realmente no tengo casi nada de qué quejarme, fue un aprendizaje permanente, obviamente con semejante responsabilidad, que sabía que cualquier cosa que yo transmitiera iba a dar la vuelta al mundo, no podía errarle en el mínimo detalle. Entonces, bueno, con esa responsabilidad de saber que todo se chequeaba, lo que se chequea 2 veces se chequeaba 5, y saber que lo que llegaba era puntualmente, y que tuviera que ver sola una parte que ya es personal y de mi forma de ver la profesión, solamente lo que fuera profesional, del aspecto profesional de Diego, y nada más. Es decir, se me reclamaba mucho puntualmente desde Argentina otro tipo de visiones de lo que hacía Diego allí y demás, y yo siempre fui y soy, no solo con Diego, con todo, muy respetuoso de lo que son cuestiones personales. Así que lo que fue profesional, su trabajo como entrenador, su trabajo como embajador,
sus presentaciones públicas, como conductor de un programa de televisión también, que Diego lo fue en el año 2014. Creo que eso yo no dentro de tenía las ni la limitaciones menor del idea. caso se hizo, sí. No sabíamos. La verdad, Rashid, eso que acabas de contar, yo no tenía ni la menor idea que Diego había trabajado en la televisión allá en Arabia Saudita. O Emiratos Árabes, perdón. Fue una de las temporadas más apasionantes, por lo menos lo que me tocó a mí, participar. Yo fui uno de los decenas de productores que había en el programa. El programa fue una remake, ustedes se acordarán de Camino a la Gloria, que era un programa, en Argentina se hizo el formato que se elegía a un chico entre centenas y luego se le daba una prueba en Europa. Bueno, fue lo mismo. Recorrimos casi todo el mundo árabe, Marruecos, Egipto, Túnez, Omán, Kuwait, Irak, buscando chicos que jugaran bien al fútbol para después hacer una preselección, que se eligieron 50 o 60 chicos que terminaron en Emiratos Árabes trabajando con Diego, y Diego fue el conductor del ciclo, y yo que me habían contado, yo no había vivido de cerca lo que fue la noche del 10 en 2005. Una locura. Pero yo realmente me sorprendí con la capacidad de Diego para enfrentar solo un plató de televisión, que para cualquiera de nosotros que puede estar un poco más acostumbrado, pero igual es difícil, tenés que prepararte, te pones nervioso y demás. Diego llegaba 5 minutos antes del aire, de la grabación, porque era grabado el programa, y se peinaba, se maquillaba y salía y manejaba. Estaba junto con otros 2 conductores con mucha trayectoria, mucha experiencia y muy reconocidos en el mundo árabe. Sin embargo, él fue Si buscan un poquito en YouTube, están algunos segmentos que yo he subido en su momento de lo que fue. Hablaba en español. Primero lo hicimos con voiceover, pero a él no le gustaba. Se vio en el primer programa y el voiceover no le gustaba porque le quitaba espíritu, según él decía. En cuanto a tener otra voz, parecía que hablaba otra persona, porque el programa salía en árabe, completamente en árabe. Entonces, a partir del segundo capítulo, por decisión de él, lo empezamos a hacer con subtítulos. Entonces, ahí sí, yo me ocupé personalmente de chequear que los subtítulos fueran fieles a lo que él decía, porque Diego improvisaba muchísimo. Teníamos un guión, pero Diego lo miraba, no sé, 2 minutos, así, bueno, listo, lo dejaba ahí, y le dabas el micrófono y avanzaba él y terminaba yendo el programa para donde él quisiera, y realmente fue para la cadena Dubai Sports, que fue la que lo transmitió, fue uno de los éxitos que todavía se recuerdan más importantes de audiencia de la última década, por lo menos. Pero mira, bueno, yo le voy a pedir a JP, nuestro compañero, que si podemos explorar un poco en Google o en YouTube para buscar imágenes de eso, que para mí es inédito. Yo me acabo de enterar, yo no tenía la menor idea que Diego había conducido un programa de tele. Ahora voy a abrir a... El programa se llamó... Sí. Para que lo busquen, el programa se llamó The Victorious, el victorioso en inglés. Entonces, si ponen The Victorious Maradona Dubai, van a encontrar imágenes, fotos y demás. Dale, ahí lo buscamos y lo vamos a poner al aire. Déjame hacer una cortita antes dale, de seguir, dale. Chiquitita. Con las costumbres y con la religión, ¿Diego se enganchó también? Él era muy curioso. Conmigo ha charlado mucho por la ventaja del idioma, sobre todo. Yo soy musulmán. Entonces él me preguntaba mucho acerca del recorrido y los cambios y qué era diferente, qué era igual, qué cambiaba. Pero incluso lo han invitado muchas veces a reuniones. Yo recuerdo una en particular que la cuento en el libro, desarrollada, pero es muy puntualmente graciosa porque es cortita, que a él lo invitan a una serie de imanes de tipos con profesores de teología islámica. Fue justamente en la universidad que yo estudiaba teología. Lo invitan allí a un evento especial solamente dedicado al Islam. Y él, por supuesto, acepta, pero cuando llega, recuerdo, está la foto, además, puntualmente con una remera, y sobre la remera, o sea, bien visible, una cruz cristiana gigante así, plateada, no lo olvido más porque le saqué una foto apenas lo vi, como diciendo, bueno, yo vengo, acepto la invitación, pero marco este soy yo, no cambio. Entonces, bueno, y después siempre con muchísimo respeto, ha entrado a mezquitas, que no es usual que le permitan a un no musulmán entrar a mezquitas. Sin embargo, Diego entraba y se sentaba por ahí a observar la hora de las plegarias y demás, y
e interactuó. A ver, yo digo que los lugares que pisa Diego, a mí me cuesta mucho hablar en pasado, lo nombro en presente permanentemente. Digo que los lugares que pisa Diego se adaptan a él y no él a los lugares. Entonces, claramente, Emiratos Árabes, Dubái puntualmente, se adaptó al mundo Maradona. A ver, ahí tenemos imágenes. Ahí está. Ese es el primer día, la conferencia de prensa de lanzamiento. ¿Tiene audio esto, JP? Si lo podemos escuchar con audio, que seguramente lo tiene. Está el inconfundible número 10, la figura de Diego. Mi teléfono el que graba. Ajá, ahí está, con audio. Bueno, y se repite. Se corta, es brutal. Me parece que nunca vamos a tener una real dimensión de lo que fue Maradona en la historia. ¿Sabes qué? Yo tengo esa sensación que nunca nosotros vamos a tomar una real conciencia de lo que fue Maradona en el mundo. No, es demasiado grande. No entra en nuestra capacidad como para razonar lo que fue una sola persona, un jugador de fútbol en definitiva, en todo el mundo. Brutal, es bestial, y hoy viéndolo, ¿no? Una perspectiva fea, porque Diego ya no está, pero es increíble. Rashid, yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál fue tu primer charla? Me imagino que habrás tenido una charla, aunque sea de un lineamiento de laburo, ¿no? Diego en algún momento te dijo o te puso un límite hasta acá. ¿Yo no quiero que cuentes más allá de eso? ¿O no? No, al contrario. Y te diría que fue al revés. No te cuento la primera charla con Diego, porque la primera charla fue nada más introducir, yo soy mirá Diego, yo antes hice esto, vengo de tal lado porque no me conocía. Pero te cuento la última charla que tiene que ver con lo que vos marcás de los límites. En la última charla que tuvimos el 30 de octubre, tuvimos en profundidad, el 30 de octubre del 2016, en ocasión de su 56 cumpleaños en Abu Dhabi, en una parte que tuvimos, él me agradeció porque yo no justamente había sabido respetar ese límite que él nunca me había marcado. Me sorprendió realmente esa noche, porque él me había dicho, de acá salió solamente lo que yo hice de trabajo, y yo le dije que no era solo por él, a pesar de que fue especial ese momento, que no era solo por él, que era mi manera de trabajar, y yo obviamente le agradecí a él porque él nunca me cerró las puertas, al contrario, sobre todo en el Wassel. Él hacía todos los días, el día previo a cada partido, como hacen muchos entrenadores, un entrenamiento a puertas cerradas, completamente cerradas, no entraba ni siquiera el presidente del club, y el único fuera del grupo de trabajo, es decir, jugadores y cuerpo técnico que ingresaba a ese entrenamiento era yo. Entonces, y eso se dio al segundo entrenamiento, que yo recuerdo que estaba mirando un partido por televisión en la oficina de administración del club. No olvido más el momento porque me sorprendió, y viene su ayudante de campo local, Emiratí, y me dice, tenés que venir para adentro. Le digo, ¿a qué? Porque Diego quiere que estés en el entrenamiento, y ese momento no lo olvido, y es muy especial dentro de toda esta relación, porque siento que fue, si bien parece un detalle pequeño, para mí fue una demostración de confianza que me cambió de ahí en más toda la relación con él, más allá de que siempre, y esto lo remarco permanentemente, yo siempre traté de mantener una distancia profesional. Muchas veces me arrepiento de esto, pero de mantener, yo no fui ni amigo, ni parte del entorno, ni allegado. Fui solamente un cronista que cubrió su trabajo en Emiratos y siempre me mantuve a esa distancia. Mi forma de ver la profesión es que uno no debe interferir en los hechos, sino simplemente graficarlos y ser un espectador que sepa luego cómo transmitir lo que está sucediendo. Pero me ha pasado, por ejemplo, no jugar partidos de fútbol con él en los que estaba invitado, y solamente por cubrirlo, sacar fotos, videos y mandarlos enseguida para Argentina, y después te arrepentí, digo, ¿para qué hubiera jugado, no? Y jugué 2 o 3 nada más. Ahora, pero este gesto, siempre... Rashid,
de invitarte a un entrenamiento cerrado es Sí. es una muestra de cariño de Diego. Indudablemente, de Y para mí, por confianza. lo menos, de confianza lo fue, sí. Por lo menos de Claro. confianza, sí. Porque él era muy celoso de ese tipo de detalles, inclusive reuniones, a ver, que son normales en un vestuario, tampoco es algo especial, pero no sé, una vez se reunió con el capitán del equipo junto a Héctor Enrique, que era su ayudante, el negro Enrique, Sí. y me invitaron. Una charla que yo no hice nada más que mirar como espectador, como testigo, decía él. Y bueno, ese tipo de detalles para mí fueron nada, como laburante de esto que uno es, una posibilidad de crecimiento tremenda, igual que las conferencias de prensa internacionales con periodistas de todo el mundo que hablaban en diversos idiomas y Diego por ahí demoraba. Recuerdo una en particular que demoró 1 hora y media en llegar y yo estuve mientras tanto en el estrado donde él debía sentarse intentando entretener a 30 tipos de distintas partes del mundo, y de ingleses y árabes y franceses y italianos. Y me acuerdo que esa vez él llegó y yo ya sudaba como te imaginas. Ya me caían las lágrimas casi, porque digo, este no viene y ¿qué hacemos? Y llegó y me dice, cuando yo le dije, llegaste justo, él agarra y me dice, y yo sabía que vos con esto tenías que poder, flaquito, me dice, vos, yo confío en vos, como diciendo, yo creo que vos podés con esto, sabiendo que era algo nuevo para mí, porque ese tipo de magnitud yo no lo había enfrentado jamás. Y bueno, es otra forma de confianza que él me demostraba, o invitarme a traducciones en reuniones de trabajo y demás. Bueno, ese tipo de cosas, crecimiento permanente y agradecimiento. Yo lo que le debo más que nada a Diego es un agradecimiento de por vida en ese sentido. La idea que tengo es que la presencia de Diego es como un idioma universal, ¿no? Yo no sé si él necesitaba comunicarse directamente, pero bueno, evidentemente un técnico con sus jugadores tiene que tener un contacto más directo. ¿Cómo hacía Diego para arreglársela con jugadores de Emiratos Árabes para poder comunicarse? Porque, digamos, si uno va a los resultados, no le fue mal, no le fue tan mal a Diego, ¿no? Creo que termina perdiendo una final o una fase final. Es lo que tengo como recuerdo. El contacto en el día a día con el jugador, ¿cómo se arreglaba, Diego? Difícil, seguramente de entrada fue lo más complejo. Partamos del día de la presentación con el equipo, donde le repasaron los nombres de cada jugador, y para quien no está acostumbrado a pronunciar el árabe, a cualquiera le puede pasar que te digan nombres, viste, en árabe, 25 nombres en árabe, uno detrás del otro, No hay y tener manera. que recordar todo eso, y Sí. viste, es como para, a ver, no sé, para nosotros, que yo estoy acostumbrado, pero no sé, juntarme con nombres en chino o en japonés me va a costar al principio hasta que me adapte. Diego lo resolvió a su manera, esto es muy particular, que era según sonara el nombre, les fue poniendo un apodo, algunos por la apariencia física. Hay un arquero, Ahmed Mahmoud, que es muy parecido. Yo lo descubrí cuando se lo puso él, no se me había ocurrido antes y yo lo conozco de chiquito. Diego le puso Dida, porque es un morenazo grandote, qué sé yo. Diego le puso Dida y es el día de hoy, 10 años después, que él juega de vez en cuando en la selección incluso, y los relatores árabes le dicen Dida. Cae bárbaro. Y después, no sé, Majid Nasser fue Magia, Rashid, un chico llamado Rashid como yo, pero él le dejó Rayo, era Rayo, y así fueron. Jalifa Abdallah fue Califo, y cada uno tuvo, Mubarak fue Muba, y Mohamed Moja, y cada uno fue con ese nombre, y muchos de ellos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, varios se han retirado ya, tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos de vez en cuando, incluso hay un par de argentinos, Pichi Mercieri y Mariano Donda, que estuvieron allí, y los nombramos, los tengo agendados incluso a ellos como Muba, Califo, Dida, yo soy Flaquito en el grupo, ¿no? Cada uno con el nombre que... El apodo de Diego. Marianito Donda es Pelado, Diego le decía Pelado, es Pelado, Edson Puch, el chileno, Diego le decía Indio, y le quedó Indio y es Indio en el grupo. Y así es permanentemente ese grupo de Alguacil, que muchos de ellos te lo van a decir. Incluso en el libro hay algunos prólogos
está Mariano Donda, que escribió, de algunos jugadores del club, recordando justamente esa etapa, y cada uno tiene su recuerdo particular, cada uno recuerda a Maradona a su manera, y lo que le pasó con él, y lo que le sintió lo que sintió al trabajar con él, y bueno, es muy gratificante eso en particular. Seguro que sí. Compañeros, ¿preguntas? Yo, ¿cómo te va, Rashid? Eduardo, mi nombre, te saludo desde acá. Diego ya sabemos que es el tipo más famoso del mundo, creo que viene el Papa y Diego a nivel mundial. ¿Cómo era? Él no puede caminar por ninguna parte del mundo. Y ahí, ¿cómo era el tema? ¿Era lo mismo? Esa es la primera pregunta. ¿Podía andar por la calle? Y la segunda, ¿hablaba de Boca así en el grupo, con los jugadores o con ustedes? Son dos buenas preguntas y las dos tienen respuestas muy particulares. Porque la primera, que vos me decías, hablando del tipo más famoso, para mí, el más famoso de la historia, curiosamente, aquí, la costumbre, no estoy en Emiratos ahora, pero la costumbre de hablar desde allí, en Emiratos él no lo vivió así, al contrario, fue para mí el lugar en el que más paz encontró. Y cuando yo digo paz, es poder ir al supermercado y que nadie se le acerque a exigirle autógrafos, ni fotos, o salir de un entrenamiento y que hubiera solo... Él caminaba desde la cancha de entrenamiento hasta el estacionamiento, que eran 3 o 4 cuadras, por la calle. Y por ahí 5 o 6 hinchas que alguno le pedía una foto. Ese tipo de momentos para mí, o manejar él sin problemas por todos lados. Yo, a ver, con él recién me di cuenta viviéndolo con él, ¿no? Obviamente uno lo sabía y de haber ido a la cancha cuando él jugaba o cuando él dirigía, pero recién me di cuenta de lo que significaba Diego en el resto del mundo, en un viaje que hicimos en 2012 a Kerala, en India, y en India sí, pasó algo que yo, no sé, era una marea de gente, al punto que yo recuerdo que iba en un auto detrás del auto en el que iba él, en un taxi, y decidí bajarme porque no creía no podía creer lo que veía, lo que estaba sintiendo yo. Y eran familias enteras, un pueblo entero, que fue invitado por un joyero allí que lo contrató, un pueblo entero de India de 450.000 habitantes, y los periodistas locales me decían que la mitad del pueblo estaba ahí, en una cancha de fútbol que le faltaba una tribuna, entonces, o sea, no tenía una de las tribunas, entonces la gente había hecho una suerte de callejón de 250.000 personas, ovacionando a Diego, familias enteras, chicos muy chiquititos llorando, gente muy mayor llorando, tratando a Diego a ver, casi como una deidad, y eso realmente me sorprendió. No me sorprendió, es decir, ahí tomé el pulso real de lo que significa Diego en el mundo. Y de Boca, bueno, yo he subido varios audios en mi cuenta de Twitter de que él siempre buscaba la analogía de cuando en las conferencias en particular, y inclusive organizó un torneo de veteranos que cada uno que habíamos armado con los clubes en los que él jugó, y se le preguntó con qué equipo iba a jugar, y dice, bueno, el único que puedo jugar es Boca, y jugó con la camiseta de Boca, y estaba la del Napoli, la de Barcelona, de Argentinos Juniors, y él eligió jugar con la de Boca, y muchas veces le han preguntado al respecto de sus sentimientos, y no, repetir lo de Boca permanentemente, incluso en privado conmigo, y preguntarme, y que cómo lo veía, y si había visto el partido. Se enojaba si yo le decía, no vi el partido de Boca el otro día, y me decía, ¿cómo no lo vas a ver? Porque lo quería comentar, es decir, al tener tan poca gente alrededor, tenía por allí a Enrique, que no es de Boca, al profe, que tampoco, entonces la agarraba conmigo, ¿no? Y me decía, vamos a comentar el partido. Y bueno, sí, no, y bueno, las camisetas, los cumpleaños, siempre o una camiseta de Boca, una torta. Yo he subido mucho de eso, de fotos de sus cumpleaños, que siempre algún regalo recibía. Los árabes mismos le hacían regalos referidos a Boca, sabiendo lo que él sentía. Rashid, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Sebastián, un gusto. Vos sabés que yo he tenido algún acercamiento en alguna época con Diego. De hecho, he compartido tiempo en Cuba con él. Uh-huh. Él tenía, en aquel entonces, tenía una desesperación enorme por estar fuera del país, por comunicarse con sus hijas y su vínculo con sus padres, que todavía vivían.
¿cómo era la vida de Diego en relación a su familia en el mundo árabe? ¿Cómo lo vivía? Eso también lo hemos hablado mucho, porque como yo estaba solo, estuve 2 años, 1 año y pico solo, completamente, entonces me pasaba eso de acercarme, sobre todo cuando venían, a veces se acercaban Janina con Benjamín, que era muy chiquitito, con el Kun, que era, en ese momento era la pareja de Janina, con Dalmi, pero poco, entonces Diego estaba mucho tiempo solo. Y sí, esa distancia fue difícil, como es difícil para todos. Yo recuerdo una charla que termina en otra cosa, que eso me da hasta pudor contarlo. Está en el libro, pero no lo cuento. Me cuesta decirlo porque me causa pudor la interacción, pero es algo muy privado. Pero sí que la charla esa, que terminó en algo, empezó hablando justamente que él me dijo a mí, ¿qué te pasa? Había ganado el Wassel. Yo fui al entrenamiento, como todos los días, y él se acerca y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, nada, pero no, algo te pasa, yo te conozco la cara. Me sacó que algo tenía, y nada, estaba en un momento que extrañaba, estaba un bebé yo chiquitito solo en Buenos Aires y se había enfermado, estaba en un mal momento. Y él me dijo, ¿hablaste con el presidente del club? Le digo, sí, pero no me da bola, le expliqué la situación, y él me dijo, ellos, porque tienen la familia de 20 minutos, no entienden lo que nos pasa a nosotros. Y él no me dijo esa vez, me quedó grabado porque él no me dijo lo que te pasa a vos. No es un problema que estás teniendo vos. Dijo nosotros, como diciendo lo que te pasa a vos es lo que estamos sintiendo todo el grupo de Cuerpo Técnico, particularmente él. Y a partir de ahí, bueno, pero igual lo que tiene que ver con la familia de Diego cambió, pero totalmente el día 20 de noviembre, bueno, como todos saben, 20 de noviembre del 2011, que es el fallecimiento de Doña Tota, que digo, bueno, estaba allá, no llegó a tiempo, le avisaron, había jugado al Wassel, le avisaron esa noche que estaba mal, tomó el siguiente avión y en la escala le dijeron que no llegaba, y él volvió 4 días después nada más, porque volvía a jugar al Wassel. Él lo dijo para no dejar solos a sus muchachos, y lo que yo tengo claro, esto lo he dicho varias veces, es que la mirada de Diego, si vos, Seba, lo trataste en Cuba, sabés lo que yo te digo, esa mirada, viste, de poder, de fuego que Diego tenía. Yo estoy convencido de que desde la vez que lo había visto antes de viajar a Buenos Aires cuando falleció su mamá, a cuando volvió a Emiratos, nunca más apareció esa mirada. Diego se le apagó la mirada esa, pero no la volví a ver. Y es la misma mirada que vi la última vez que lo vi en público, que fue por televisión, en cancha de Gimnasia, que estaba con Tinelli y demás. Sí. Esa mirada apagada que yo le vi esa vez, dije, esa mirada se apagó el 20 de noviembre de 2011. Estoy convencido que para eso fue. Después, además, el de su papá, pero en particular el golpe de la madre lo devastó y lo fue carcomiendo de a poco, seguro. Además, lo decía permanentemente. Sí, claro que sí, pero es una frase recontrafuerte esta que acaba de decir Rashid García. Diego, hay un antes y un después en la desaparición de Tota, ¿no es cierto? Sí. Se habla mucho, y ahora lo dejo a Gonza, que creo que quería preguntar, permanentemente del entorno de Maradona, acá y allá, pero a la vez, esto que dijiste recién, que Diego en los Emiratos encontró la paz. Si es que podés contar, ¿no? Yo tampoco quiero que profundices en un tema que vos no quieras entrar, Rashid. Sí. ¿Cómo evaluás el entorno de Diego, todos los que lo acompañaron allá en ese tiempo? Y los entornos fueron entornos, todos. Giraban en torno a algo, ¿no? No solo a él. En torno a determinados intereses. Entonces, es difícil evaluar. Yo tuve una época muy cercana, te lo digo desde lo que me pasó en lo personal, una época muy cercana a él que él estaba con Verónica, en pareja, y su entorno era una abogada, amiga de Verónica, que le llevaba ahí sus cosas de trabajo y demás. Ellos se distancian como pareja en fines de 2013 o 2014, por ahí, y de pronto aparece, capitaneados ahí por alguien, un entorno nuevo,
Y ahí para mí y para todos los que tratábamos de estar cerca se hizo mucho más complejo todo. Yo dejé de hablar por teléfono, que era permanente, o de enviarnos mensajes porque él cambiaba de número, de ir a su casa. Es decir, seguí viéndolo solo en eventos o en algún cumpleaños, pero esa cercanía del día a día, de hablar de fútbol, sobre todo hablar de fútbol, que es lo que me gustaba hacer con él, y una memoria tremenda para recordar detalles de su carrera como jugador. Ujú. Bueno, eso fue cambiando al punto que su último trabajo, que es como entrenador de Fujeira, yo había acordado con el club, con la dirigencia del club, para hacer lo mismo que había hecho en el Wassel como community manager, por decirlo de algún modo, como gestor de contenidos, y alguien justamente de ese grupo decidió que yo no lo hiciera, así que no participé de esa última etapa de Diego, al punto que decidí ni siquiera ver los partidos, no iba ni a la cancha ni los veía por televisión. ¿Morla? Porque ese grupo, sí, el grupo que ni siquiera Morla es quien lo encabeza, porque no fue el primero que llegó a Emiratos. El primero que llegó a Emiratos fue otro. A mí se me pidió la visa, a mí particularmente me dijeron tenés que hacer una visa, porque yo trabajo también en turismo, y me encargo del tema visas, hospedajes y demás, desde cualquiera que quiera ir al Golfo. Pero como yo tenía eso al alcance, alguien me dijo hay que hacer una visa, y era justamente la de él, y estoy seguro que él fue quien organizó el resto del grupo, que incluía todos los condimentos de cuando uno ve las películas italianas de los 60, todos los condimentos de una organización mafiosa: el mejor amigo, el guardaespaldas, el amante, el socio. Mira, él se rodeó a un tipo que había quedado solo, porque había quedado solo, eso también hay que decirlo y se dice poco. Diego había quedado completamente solo. Entonces cuando dicen Diego elige a su entorno, Diego estaba solo. Entonces por ahí eligió a los que se acercaron primero. Duro. Se lo dejó mucho tiempo. ¿No? Espera, confirmame primero confirmame, porque hubo ahí una interrupción. Estás hablando de Stinfale, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, seguro. Y lo que pasa es que tampoco se puede en los medios y demás, porque tiene tanto poder, es tan poderoso, está tan bien relacionado con el poder político a ambos lados de la grieta, porque si estuviera de un solo lado, bueno, pero a ambos lados no tenés por dónde entrarle. Y es una persona, a ver, sin miedo a decirlo, ¿por qué no? Es peligroso. Rashid, yo hace poco veía una de las últimas entrevistas que le hicieron a Diego en Teis Sport, ese segmento que recorren un poco a través de muchas preguntas, y la verdad es que se lo veía lúcido. Creo que fue muy poquito antes de su muerte, y pensaba también con esto que vos decís de aquella experiencia conduciendo en Emiratos Árabes. Digo, me parece que los objetivos de Diego en la vida estaban cumplidos. Y si había algo que a él le hacía brillar su alma, era los homenajes, ¿no? Los homenajes que permanentemente tal vez le hacían, pero que evidentemente había otros lapsos, otros momentos de su rutina que a él lo llenaban de oscuridad en esas escenas que también circularon por videos después de su desaparición. ¿Pensás que Diego le hubiese hecho mejor a su vida tener un poco más de exposición, vivir en un reality permanente a partir de algún momento de su vida, y que eso él lo disfrutaba contando anécdotas, estando en plena exposición, trabajando, que eso hubiese sido posible si alguien hubiese leído Las necesidades de Maradona? Si alguien hubiese leído Las necesidades de Maradona, no hubiera vuelto nunca de Dubái. Y de Dubái lo sacaron, porque evidentemente él estaba a punto de renovar su vínculo con el último club en el que trabajó y con el que resultó invicto. Jugó 22 partidos, ganó 11 y empató 11. Le iban a renovar y su entorno, su representante particularmente, pidió el cuádruple de salario. Esto es oficial, está publicado por el club. Está en el Twitter del club. Si van al Club Fujeira, mediados del año 2018, ellos dicen, acordamos con Maradona continuar,
Y 4 días después dicen, su representante pidió 4 veces el salario y no podemos pagarlo. Qué locura. Entonces inventaron luego un contrato fantasma que fue una gran mentira en Bielorrusia, ustedes lo recordarán. Sí. El presidente. Claro, eso fue simplemente una escala para sacarlo de Emiratos y que Diego termine de una cantidad de posibilidades de contratos en Golfo Árabe, rodeado de jeques y demás, a trabajar con todo respeto por la ciudad, porque además quiero muchísimo a México, pero trabajar en Sinaloa, y viste, es como decir, o es a propósito o fueron demasiado torpes. Yo me inclino más hacia la torpeza, yo creo que son malos muy torpes, además de malos. Podrían haber hecho un montón de otras cosas y estirar la historia para inclusive ganar más, o tal vez no les convenía, no lo sé. Pero la torpeza que demostraron en muchísimos de sus movimientos, ofertas de contrato que no escuchaban porque no confiaban o porque no sabían hablar en inglés. Rechazaron contratos porque no querían reunirse porque les daba vergüenza hablar en inglés. Y no confiaban en los traductores. Siendo que manejás la carrera de la personalidad, lo dijimos antes, más importante. Sí. Ponele una, si querés, para no exagerar, una de las personalidades más importantes de la historia. Y el final, que lo marcabas antes de... Por ahí a la pasada, algo así como que si él estaba cansado. Yo no creo que estuviera cansado, al contrario. Cansado de vivir o que ya había bajado los brazos. Estaba trabajando, que él lo que quería era trabajar y trabajando lo que le gustaba. La pandemia no ayudó, obviamente, como no ayudó a nadie, pero en algún momento iba a volver. Yo no creo que estuviera cansado de dejarse morir ni cosa por el estilo. No coincido para nada con eso. Al contrario. Es fuerte. Estamos hablando con Rashid García, hombre que trabajó muy cerca de Diego en la comunicación en sus años de estadía en Emiratos Árabes. Y hoy es inevitable caer en estas preguntas. Ayer fue 10 del 10, hubo homenaje en la cancha de Boca el día anterior, ayer en el partido de la selección. También a los 10 minutos de primer tiempo todo el mundo se paró a aplaudir y a vitorear a Maradona. ¿Cómo vivía la situación de la selección argentina? Me imagino que si seguía pendiente de Boca del día a día también de la selección, ¿no es cierto, Rashid? Tuvo un momento, la primera vez que yo hablé con él, que se estaba jugando después de la Copa América que se perdió con Batista, fue eliminatorias con Sabela, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Eso, y él me decía que no lo veía. Es más, lo dijo públicamente, que no veía la selección. Uh-huh. Que no estaba, que le dolía verla. Él sentía que había sido, no es la palabra traicionado, pero sí tal vez ignorado por algunos futbolistas del grupo que no reaccionaron cuando él se alejó. Yo creo que eso lo mantuvo siempre. Y después sí, ya con el transcurso de los años, después ya el Mundial de Brasil él estuvo y luego se reencontró. Hablábamos mucho, pero hablábamos mucho del pasado de la selección más que del presente. Uh-huh. Del presente hablábamos más de clubes y recuerdo haber conversado sobre Leo en el Barcelona, sobre el Kun en el Manchester y demás, pero no mucho de la selección. En esa primera etapa, que es la que yo más cerca estuve de él estaba particularmente alejado de la selección y no, tal vez la veía y no lo decía, pero decía que no la veía. Rashid, a mí son cosas que golpea a todo el mundo. Pensar, creo que lo evidente, ¿no? Pero esa imagen de un Diego que quedó solo, hasta mal rodeado, no sé si él buscó rodearse de esa manera, pero terminó así, y con tristeza, porque es la imagen, yo recuerdo mucho, estaba laburando, no pude ver ese partido, y algo me llevó a prender el teléfono en el famoso Flow, y para ver cómo estaba Diego, porque hablaban muchas cosas, y esta última aparición que vos hacías referencia recién, ese partido de Gimnasia contra Arsenal, que estaba Chiquitapia, lo saluda Tinelli, fue una imagen muy, muy dolorosa, Diego. No entendíamos, y después todo lo posterior, ¿no? Lo que se desencadenó finalmente en su muerte. ¿Vos crees que él, no de manera consciente, obviamente,
pero que todo ese grupo que lo mal rodea lo lleva a ese final y que fue inevitable? Y sería muy, muy aventurado. A ver, hay una investigación supuestamente en curso. Sí. Se dio que, a ver, fue el camino por ahí, como se fue dando en los últimos tiempos. Yo esta imagen que vos marcás de Diego en la última vez que apareció en público, yo lo había notado el día de su presentación en Gimnasia. El día Sí. que él se presenta, le dan un micrófono, temblaba, si recuerdan, y se emocionaba cada 3 minutos, la voz casi no se le entendía, era muy aguda. Y yo en ese momento yo estaba con alguien y le dije a esa persona, Diego está peor que en el 2004, eso lo recuerdo perfectamente. Y no me gustaba como lo veía, incluso después lo fui diciendo en las redes, a medida que el médico iba subiendo fotos en Instagram de momentos compartidos con él, un partido en Rosario con Newell's, que Gimnasia gana 4-0. Yo recuerdo que Gimnasia convierte un gol y Diego no se dio cuenta. Se acercó Seba Méndez y le dijo, Diego, metimos un gol. Y yo en ese momento dije, Diego no puede estar en una cancha de fútbol y no darse cuenta que su equipo hizo un gol. Lo que está pasando, y está pasando, al punto que cuando llegó la última noticia, yo no me sorprendí del todo, no fue un golpe, era un duelo elaborado, casi que previo. Me costó sus días asumirlo que no tenía vuelta atrás, pero como fue tan largo el proceso ese de que Diego se iba deteriorando, el proceso de deterioro que era cada vez peor, y cuando sale de la clínica, de esa operación que algunos dicen que no era necesaria, yo incluso escribí mensajes a personas, que es la única vez que lo hice, a personas que él quería mucho. Yo no sé cuánto lo querían a él cada uno lo sabe, yo sé que él los quería mucho y las quería mucho. Y yo les dije, si no sacan a Diego de al lado de ese grupo, se muere. Son mails y WhatsApp que tengo guardados. Y nada. Qué duro, ¿eh? Es impactante. La verdad que nos estremece. Es impactante, pero a la vez me parece que es lo que todos los que los veíamos desde afuera, yo jamás tuve un contacto ni siquiera cercano sí. a Maradona, pero cuando veíamos esa imagen era inevitable no pensar lo mismo, Rashid. Vos lo que hacés, la presentación de Gimnasia, ahí era un Diego que estaba muy gordo. En esa última imagen, Diego está flaquito, completamente deteriorado físicamente, parecía un anciano, lamentablemente. Era un hombre de 60 años, absolutamente joven, desde la edad joven, parecía una persona muy, 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 muy mayor a la edad. Cuando vino a la Bombonera. Sí. Bueno, pero cuando fue a la Bombonera, también tenía más kilos. Estaba gordo, estaba notoriamente más gordo. Ahí bajó de peso muy abruptamente y un ratito después, porque no pasó tanto tiempo. No sé cuánto habrá pasado, 2 meses, 3 meses. La pandemia en el máximo. Medio, claro. Claro, la pandemia en el medio, ¿no? Un poco más habrán sido 6 o 7 meses aproximadamente. Ya era otro Maradona y yo digo que es la imagen final de un hombre derruido. Por eso digo, si ese Diego ya no estaba con los brazos como resignado a su suerte. Vos me decís que no, y obviamente tendrás tus razones. Lo sostenían. Diego siempre te sostuvo. Yo con Diego, no digo que conviví, pero compartí hasta el 2018. Y siendo él tiene 10 años más que yo, un poco más, él me sostenía a mí. En más de una ocasión, en muchos casos. No solo físicamente. Y en los últimos tiempos había que sostenerlo a él. Y ya cuando a Diego había que sostenerlo es porque Maradona ya no era Maradona. En los últimos 7, 8, 10 meses Maradona ya no era Maradona. Y no se decía. Hay una cosa también de bronca, pero ya es profesional. Diego hizo mucho por muchos profesionales de los medios. Sí. Y muchos que tienen micrófonos grandotes, no chiquititos como este. Micrófonos grandes, ¿bien? Esos micrófonos grandes que tienen un rebote gigantesco. Sí. Y escriben en diarios de páginas grandes también. Y no decían nada. Y yo digo, yo me distancio con muchos de ellos y no importa tampoco.
Porque hay momentos en que el periodismo, el medio, la prensa tiene un rol ahí de alertar. El rol de alerta es fundamental. Se colgó la imagen y el sonido. Ahora lo recuperamos a Rashid. Es impactante. Esto es Conectados por Boca. Maradona está ligado profundamente a la historia de nuestro club y me parece que es una entrevista magnífica. Yo creo que es un momento, un momento de los más duros que yo por lo menos me atraganto desde que Maradona murió. Gonza, es la imagen que nos queda a todos es ¿por qué hicieron eso con él? ¿Por qué hicieron eso? Porque, ¿Y por qué tuvo él, con todo lo grande que fue que nos dio, tuvo que pasar por eso y vivir ese final?